Hola, mi nombre es Yareli. Mi compañera Evelyn y yo les vamos a hablar sobre el derecho a la libertad de expresión. Este derecho se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo número 6, fracción primera. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Este derecho también se encuentra reconocido en algunos tratados internacionales a los cuales está suscrito México, como son la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo número 13. También se encuentra reconocido en la Declaración de Derechos Humanos en el artículo número 19. Asimismo, se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 y 20. También se encuentra reconocido este derecho en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 4. En conclusión, estos tratados internacionales dicen que el derecho a la libertad de expresión no solo es expresar ideas, sino también recibir, buscar y difundir información por cualquier medio y de cualquier forma, sin que se nos moleste por ello. Cabe señalar que este derecho tiene algunos límites y restricciones, que son el respeto a los derechos de los demás, así como el de la honra o la reputación. No y no expresar ideas encaminadas a favor de la guerra o algún desorden social y de alguna manera a la moral pública, por ejemplo la de la infancia y la adolescencia. Este derecho se ha desarrollado por vía jurisprudencial en materia nacional muy poco, ya que en la novena y décima época se encuentran muy pocos casos a la violación de este derecho. Aquí el rubro de algunas. Libertad de expresión. La limitación de su ejercicio impuesta a los ministros del culto religioso es constitucionalmente válida. Una segunda, libertad de expresión. No protege la imputación de delitos cuando con ello se denigra a las instituciones, a los partidos políticos o se calumnia a las personas. Una tercera, el derecho de réplica no le corresponde restituir violaciones al ejercicio de la libertad de expresión. Una más, la libertad de expresión en materia electoral, la restricción constitucional de adquirir tiempos en radio y televisión no puede sujetarse al control de convencionalidad. Hay una más, libertad de expresión e información, su maximación en el contexto del debate político. Una sexta, honra y reputación, su tutela durante el desarrollo de una contienda electoral. Se justifica por tratarse de derechos fundamentales que se reconocen en el ejercicio de la libertad de expresión. Y por último, libertad de expresión. No se viola con la prohibición al gobernador de hacer manifestación a favor o en contra de algún candidato. Esto de la legislación del Estado de Colima. También en materia internacional se había desarrollado muy poco. Hola, mi nombre es Evelyn y yo quiero hablarles un poquito sobre la libertad de expresión. Este derecho humano que es fundamental para el desarrollo de nuestra vida en la sociedad, el cual se encuentra establecido en nuestra Constitución en el artículo 6. El segundo párrafo de este artículo nos dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. También nos dice que el Estado garantiza el acceso a las tecnologías de información y comunicación. También quiero decirles que existen instrumentos jurídicos internacionales que proclaman la libertad de expresión, entre los cuales tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice en su artículo 19: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También contamos con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
que en su artículo 4 nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Contamos también con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 13 de esta convención habla sobre la libertad de pensamiento y de expresión. Cuenta con 5 puntos, de los cuales yo les voy a leer el primero para que sepan más o menos de qué trata. Punto número 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Estos son los instrumentos, como ya les mencioné, jurídicos internacionales con los que contamos para la protección de este derecho. Ahora bien, yo les quiero mencionar algunos autores que hablan sobre este derecho, como lo es Miguel Carbonell, que publicó un artículo titulado El fundamento de la libertad de expresión en la democracia constitucional para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él nos plantea ciertas preguntas para justificar este derecho. Las preguntas son las siguientes: ¿qué justifica que debamos proteger la libertad de expresión? ¿Por qué debe una persona tener el derecho de expresar un punto de vista con el que no está de acuerdo? ¿Qué valor importante se tutela al permitir a ciertos sujetos defender ideas que sabemos que están equivocadas o son contrarias a la evidencia científica disponible? Carbonell, para responder a estas preguntas, nos dice que existen 3 tipos de justificación de la libertad de expresión, o 3 argumentos que sirven para fundamentar su importancia. El primer argumento es el argumento sobre el descubrimiento de la verdad. Les voy a leer un poquito sobre qué habla cada argumento, cada punto. El primero dice: la verdad es un concepto o un objeto que suele ser valorado positivamente en las sociedades contemporáneas. El segundo argumento es el argumento de la autorrealización personal, el cual nos dice: la libertad de expresión permite realizarnos como personas, al propiciar nuestro crecimiento intelectual y moral. Al estar expuestos a una diversidad de ideas, pensamientos y noticias e informaciones, podemos ir forjando nuestra propia personalidad y delimitando los ideales que han de guiar nuestra existencia. El último argumento es el argumento de la participación democrática. Este nos dice: la democracia moderna supone y exige la participación democrática de todos los habitantes adultos del país de que se trate. Para que esa participación no sea meramente testimonial, sino efectiva y plena de contenidos, es necesario que exista libertad de expresión como requisito previo para la generación de un debate político que sea abierto, desinhibido y robusto. Estos son los puntos que Miguel Carbonell nos menciona sobre la justificación de la libertad de expresión. Otros autores que quiero mencionar son Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza, que publicaron un libro titulado Libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Este libro es muy interesante y quiero hablar sobre el primer capítulo que dice contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión. Este capítulo cuenta con 4 puntos y voy a leer cada uno y voy a ir mencionando más o menos de qué trata cada uno. El primero: relación con el orden público en una sociedad democrática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado en establecer la relevancia de la libertad de expresión en la sociedad democrática. Es sustento y efecto de esta, instrumento para su ejercicio, garantía de su desempeño. El siguiente punto: dimensiones individual y social. En los términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretado por la Corte Interamericana, la libertad de expresión se analiza en 2 dimensiones,
que se reclamen y sustentan mutuamente. Por una parte existe la llamada dimensión individual, que es donde el individuo por cualquier medio difunde su mensaje para llevarlo al conocimiento de los demás. Al ser escuchado por los receptores, tienen ellos a la vez el derecho de recibirlo, derecho que concreta la dimensión social, que es de lo que hablaba. O sea, él al enviar su mensaje está en la dimensión individual y todos los receptores al recibir el mensaje están en la dimensión social. El siguiente punto que quiero tomar, que menciona su libro, es la indivisibilidad de la expresión y la difusión del pensamiento. La dimensión individual de la libertad de expresión se proyecta en la posibilidad de expresar el pensamiento usando los medios que elija el emisor y también en la facultad de difundirlo a través de ellos, para que sea conocido por sus naturales destinatarios. El último punto, control democrático de la sociedad. La sociedad debe observar cuidadosamente el ejercicio de la libertad de expresión que le sirve directamente. Es necesario que exista atención social hacia ese ejercicio como garantía para quien lo practica y para la propia sociedad y sus integrantes. Corresponde a la opinión pública ponderar el mensaje informativo, apreciativo o crítico del emisor. En este orden, el adecuado ejercicio de la libertad implica una tolerancia mayor hacia las expresiones que se emiten en circunstancias sobre asuntos que poseen la relevancia social. Muy bien. Este libro es bastante interesante y valdría la pena comentarlo más adelante. En fin, quiero concluir este video invitándolos a exigir sus derechos, no solo el derecho de la libertad de expresión. Este derecho, si bien tiene varias restricciones, es obligación de cada quien exigirlo, ya que, como lo mencioné, estamos protegidos por el artículo 6º, que nos dice que estamos en nuestro derecho de recibir información, de difundir información, y que contamos con los mecanismos que el Estado nos debe de dar para informarnos, para transmitir un mensaje. Y no solo esto, sino, como ya lo mencioné, contamos con instrumentos jurídicos internacionales como lo son la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que tenemos todas las personas, por el cual nuestros antepasados lucharon dando incluso su vida. Creo que como personas nos toca hacerlo valer y mediante instituciones de protección a los derechos humanos, condenar a quien nos viole este derecho. Cabe aclarar que este derecho tiene ciertos límites y restricciones, los cuales debemos respetar para que se nos pueda garantizar a todos por igual el derecho a la libertad de expresión. Considero que el Estado mexicano ha violado muchas veces este derecho, siendo muy notorio en las personas que profesan el periodismo. Tal es el caso de la periodista Carmen Aristegui. Sumemos a esto 100 asesinatos en lo que va del año 2000 al 2015. A esto también sumémosle 20 desapariciones, importándole más al Estado mexicano la violación a este derecho en asuntos político-electorales. Comparto una propuesta de la Corte Interamericana. Si no hay libertad de expresión, no existe democracia plena, perdiendo así el derecho a la vida, a la propiedad, creo que todos los derechos.